Su año parecía no tener techo, arrancó ganando la Superliga en el mes de enero contra el Deportivo Cali, luego se coronarían de la Libertadores contra Independiente del Valle y a principios de noviembre ganaban su tercera Copa Colombia contra el Junior. El equipo de Reinaldo Rueda arrasaba con todo a su paso, y su cual Nacional ya había jugado contra el Milan de Italia y perdió por la mínima, y Once Caldas también ya la había jugado pero la perdió contra el Porto por penaltis. Esta Copa Mundial de Clubes se disputaría a mitades del mes de diciembre, lo cual le permitía a Nacional encargarse de otros dos asuntos importantes para el final de año, la Liga y la Sudamericana. En el campeonato local, Nacional seguía demostrando su superioridad y favoritismo, clasificándose primero en el todos contra todos, solo perdiendo un partido en el semestre, mientras que en la Copa Sudamericana había logrado pasar por todas las rondas, eliminando a Deportivo Municipal, al Bolívar, al Sol de América, al Curitiba y al Cerro Porteño. Nadie los podía parar. Nacional tenía como meta finalizar con pie derecho lo que podía ser el mejor año de su historia: Superliga, Copa Colombia, Libertadores, aparte Liga Colombiana, Mundial de Clubes y Copa Sudamericana. Era algo que ningún otro equipo en Sudamérica había logrado. Ganar 6 títulos en un mismo año y que 3 de esos sean internacionales era una locura. Su primer reto eran los cuartos de final de la Liga Colombiana contra uno de sus clásicos rivales, Millonarios. En el partido de ida en Bogotá caerían por 2-1 con goles de Iron del Valle y de Macalister Silva, pero ya luego en Medellín le darían vuelta al global con un 3-0, obra de Lobo Guerra, Farid Díaz y Juan Pablo Nieto. Nacional ya estaba en semis de liga y ahora sí podía concentrarse totalmente en la final de la Copa Sudamericana. El 30 de noviembre estaba programado el encuentro de ida en Medellín. Nacional tenía una oportunidad única de conseguir una copa que ya le había sido esquiva en 2 finales anteriores, pero el destino le jugaría una mala pasada. El 28 de noviembre el equipo chapecoense viajaba a Medellín para jugar este partido contra Nacional, pero desafortunadamente el vuelo en el que se transportaba el equipo hasta Colombia sufrió un accidente en el cual se produjo el fallecimiento de 71 personas entre cuerpo técnico, futbolistas, directivos, periodistas y personal de la aerolínea Lamia. Según los hallazgos de la caja negra, todo se debió a un agotamiento de combustible por error humano. Los pilotos de la aeronave, por ahorrarse gastos, no realizaron una parada técnica en Bogotá para reabastecer combustible, decidieron seguir de largo hasta Río Negro, pero en el municipio de La Unión, en Antioquia, se daría el triste desenlace, del cual solo sobrevivieron 4 personas. La conmoción mundial era total, nadie podía creer lo sucedido, y a pesar de que el fútbol pasaba a un segundo plano, Atlético Nacional se pronunció ese mismo día informando que lamentaba lo sucedido y le pedía a la Conmebol que, en vez de declarar desierta la final porque era una posibilidad en aquel momento, más bien le entregara el título al equipo brasileño de manera simbólica. Esta sería una tragedia que marcaría un antes y un después en los torneos sudamericanos. Así las cosas, Nacional, por cuestiones que evidentemente se le salían de las manos, no se pudo quedar con la Copa Sudamericana y ahora se tendría que enfocar en los otros 2 objetivos del año, la Liga y el Mundial de Clubes. Pero había un ligero problema con el calendario. La DIMAYOR no contempló nunca el escenario de que un equipo colombiano pudiese llegar al Mundial de Clubes en 2016, así que organizó la liga para que finalizara a mitades de diciembre, mismo tiempo en el cual se llevaría a cabo la Copa en Japón. Atlético Nacional fue enfático en solicitar reiteradas veces que se moviera la fecha y le dejaran disputar la semifinal del torneo en otro momento, pero la DIMAYOR aseguró que esto no era posible. Reinaldo Rueda ya había manifestado que hace algunos meses se habían estado preparando tanto física como mentalmente para afrontar de mejor manera el campeonato, y entre esos planes estaba viajar a Japón una semana antes del partido del Mundial de Clubes. Esto hacía que Nacional solo pudiera disputar con su titular el partido de ida de la semifinal y no el partido de vuelta. El 7 de diciembre, un día antes de su viaje a Japón, Nacional visitaba Santa Fe en Bogotá. El equipo verde arrancaría ganando la serie con un gol de Alejandro Bernal, pero unos minutos después este sería empatado con un gol de penalti de Jonathan Gómez. Así finalizaba la ida, un resultado que en condiciones normales le daba el favoritismo a Nacional de ganarlo en el Atanasio, pero sabiendo que viajaban a Japón al otro día, ese partido de vuelta lo tendrían que disputar con un equipo suplente, un equipo que por mucho que fueran locales estaban muy por debajo del nivel de Santa Fe. El 11 de diciembre en la ciudad de Medellín, una típica semifinal se jugaría y, como era de esperarse, sería una paliza apabullante de los rojos por un 4-0. Moya al minuto 6 abriría el marcador, Osorio metería el segundo al 17, Tecillo metería el tercero al 47 y Plata el cuarto al 70, dándole así la clasificación a la final a Santa Fe, y nuevamente por cuestiones externas a ellos, Nacional se quedaría sin otro título. Ahora solo queda un objetivo, el más importante, el Mundial de Clubes. Por cuestiones de diferencia horaria, el partido se jugaría en la madrugada de Colombia,
por lo cual no mucha gente lo pudo ver. Nacional llevaba más de una semana entrenando en Osaka, era el claro favorito, incluso para muchos analistas por encima del cuadro merengue, porque según la IFFHS, Nacional era el mejor equipo del mundo en aquel año, y ahora solo 2 partidos lo separaban de coronarse campeón mundial. En Colombia la prensa ya hablaba y estudiaban aquel encuentro que tendría Nacional contra el Real Madrid, Keylor Navas contra Armani, Varane contra Enríquez, Casemiro contra Mateus, Modric contra Magnelli, Kroos contra Berrío, Cristiano Ronaldo contra Borja y Rueda contra Zidane. ¿Nacional? Sí. Claro, Nacional hoy en día, con el equipo que tenemos, le ganamos a cualquiera. La expectativa era enorme. En las calles de Tokio y de Osaka ya se podía conseguir merchandising de aquel histórico duelo para el fútbol colombiano. Bufandas y banderas, mitad verde, mitad blanco, se volvían tendencia, y por muy prematuro que suene todo esto, la realidad es que casi siempre, por no decir que siempre, el campeón de la Champions termina llegando a la final contra el campeón de la Libertadores. Llegaría el miércoles 14 de diciembre, Estadio Suita en Osaka, más de 15. Atlético Nacional formó con Franco Armani en el arco, Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Enríquez y Farid Díaz en la defensa. En la mitad, Mateus Uribe, Diego Arias, Orlando Berrío, Magnelli Torres y John Mosquera, y como delantero único Miguel Ángel Borja. Una nómina muy parecida a la que había levantado la Copa Libertadores unos meses antes, mientras que Kashima formaba con jugadores totalmente desconocidos para nosotros los occidentales, pero como dato curioso, esta era la misma nómina que había enfrentado Independiente Santa Fe unos meses atrás por la Copa Surugaban en Tokio, la cual en aquel momento ganó el equipo bogotano. Arrancaba el partido y Nacional, como era obvio, saldría a proponer. Mateus Uribe tendría el primer remate peligroso del partido, pero Kashima no era ningún pintado en la pared, y aunque muchos quisieran verlo así, Nakamura probó suerte y casi mete el primero. Shibasaki lograba meterse entre líneas, pero Armani salvaba al equipo colombiano. Al 21, centro de Magnelli, que no lograba conectar bien Borja. Al 22, otra vez Magnelli la centra perfecto, pero Mateus la engloba sin dirección. Al 24, jugada que recupera Borja, le queda a Mosquera, quien remata, pero el balón pega en el palo, y como si fuera poco, Berrío solo frente al arco le pega de media volea, pero la defensa japonesa la sacaba de la línea. Nacional estaba dominando el partido, pero no aprovechaba las oportunidades. Al 27, centro de Shibasaki, que termina siendo despejado por la defensa verde. En aquel momento no pasa nada, el partido continúa, pero se presentaría un hecho histórico. 3 minutos después de esa jugada, el árbitro detiene el partido, ya que el VAR lo había llamado para que revisara aquel tiro libre, asegurando que Berrío le había hecho zancadilla al japonés. El árbitro va a revisar la jugada y, al percatarse de la falta, pita el primer penalti en la historia del fútbol mundial, validado con la ayuda del VAR. Chomadoy le pegaba duro al lado izquierdo y anotaba el primero de la noche, una sorpresa absoluta. Kashima se ponía arriba, pero parecía no estar conforme con eso. Al 34, tiro de esquina que cabecea Güeda y que por poco se convierte en el segundo, pero Armani pegó una salvada con una tajadota. Finalizando el primer tiempo, centro de Berrío y Borja mete un taco que termina en las manos de Hitoshi. Luego otro cabezazo de Mosquera que termina pegando en el palo, y el árbitro acababa los primeros 45. Nacional arrancaba el segundo tiempo buscando desesperadamente el resultado. Borja al 58 desbordaba por derecha y remataba, pero bien estaba el portero japonés. De esa misma jugada sale un rebote que termina en gol de Mosquera, pero el árbitro pita falta de Berrío. El partido entraba en una laguna, ninguno de los dos equipos parecía ir por otro gol, hasta que llegaría a los últimos minutos del partido. Al 81, jugada por izquierda de Shibasaki, el cual centra perfecto para Endo, que estaba totalmente solo y sin marca. Armani trata de despejarla, pero deja vivo el balón para que el japonés haga una jugada que sería recordada por siempre. Con su pie izquierdo la acomoda y con la derecha mete un taco que ni el mismísimo Enríquez pudo salvar. Kashima le estaba ganando a Nacional por 2-0 en la semifinal del Mundial de Clubes. Increíble, sí. Sorpresivo, sí. Vergonzoso también, pero era real. Y solo para empeorar las cosas, quién sabe qué le pasó a Nacional, porque 3 minutos después Ganasaki le ganaba de cuerpo a Mateus, se iba solo por la banda derecha y así un centro perfecto para que Suzuki metiera el 3-0. El equipo verde había sido goleado y entraba en la deshonrosa lista de los pocos equipos sudamericanos que, a pesar de ser campeones de Libertadores, no llegaron a la final del Mundial de Clubes. Nacional finalizaba así su año más importante, tanto por lo bueno como por
por lo malo. En la mañana del día siguiente, cuando toda Colombia se despertaba y prendía sus televisores, se daban cuenta la tremenda humillación que había recibido el equipo paisa. Final del partido en Osaka, Kashima Antlers, finalista del Mundial de Clubes de la FIFA, derrotó y por goleada Atlético Nacional 3-0, histórico. El 14 de diciembre será recordado por siempre como el día que un equipo japonés eliminó y goleó al campeón de la Copa Libertadores con un gol de taco.